Bien, habíamos quedado entonces en que el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y automáticamente el Imperio Ruso, que está acá, fíjense, pegado al Imperio Austrohúngaro, le declara la guerra. Y ahí se van dando el juego de alianzas que le había explicado en el video anterior. Una vez que se desarrolla el conflicto, les había comentado también el papel que juega la tecnología en esta guerra, que en su momento fue llamada Gran Guerra, ¿no? Después, al desarrollarse la Segunda Guerra Mundial, obviamente quedó como la primera, pero también la van a encontrar con el nombre de Gran Guerra. Bueno, el conflicto se desarrolla, digamos, no tiene mucho sentido detallar eso porque es un resumen, pero sí quiero marcarles dos hechos importantes que van a marcar el comienzo del fin de la guerra, que son, por un lado, el ingreso de Estados Unidos a la Gran Guerra y por otro lado, la Revolución Rusa. Bien, en el caso de Estados Unidos primero se había declarado neutral, como bien dice acá, y después termina ingresando al bando de la Triple Entente, al bando de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Primero se había declarado neutral, pero era un país como muy grande, demasiado importante como para mantenerse en una neutralidad. Aparte, Estados Unidos tenía fuertes vínculos con el occidente europeo y también un hecho, obviamente, que va a utilizar Estados Unidos como argumento para ingresar a la guerra, va a ser la guerra submarina que está llevando Alemania. Alemania lo que hace a través de la guerra submarina es derribar buques mercantiles y obviamente Estados Unidos esto lo toma como un ataque a la humanidad, ¿no? Al transporte de alimentos, y es el justificativo perfecto para ingresar a la guerra. Y por otra parte, la Revolución Rusa. La revolución, o sea, el Imperio Ruso, la revolución bolchevique lo que hace es tomar el poder, digamos, los más revolucionarios dentro de Rusia toman el poder y toman el poder para decirlo de alguna manera fácil, los trabajadores, una alianza entre los trabajadores, los campesinos, parte del ejército que ya estaba harto de la guerra, que no querían saber nada, y el Imperio Ruso se había dado primero una primera revolución burguesa, ¿sí? Que continuaba con la guerra, y en octubre se da la revolución bolchevique donde los trabajadores toman el poder y una vez tomado el poder deciden, a través de un acuerdo, abandonar la guerra, ¿no? Estos dos hechos van a marcar ya el ingreso básicamente de Estados Unidos, termina de inclinar la balanza a favor de la Triple Entente. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado y las consecuencias? Bueno, como toda guerra, siempre tiene un vencedor y un perdedor, ¿no? Y cuando se habla de paz o de acuerdo de paz, mucho de acuerdo no tiene, como dice acá, no hubo una paz negociada. ¿Por qué? Y porque el vencedor impone sus condiciones. Y este es el Palacio de Versalles donde se llevaron los acuerdos de paz, entre comillas, de acuerdo, ¿no? Digamos, el que gana impone sus condiciones y el que pierde obviamente tiene que aceptarlas sin demasiado reclamo, es lo que sucede. Como dice acá, los perdedores perdieron territorios, restricción a las Fuerzas Armadas y el pago de indemnizaciones económicas con respecto a la guerra. Si tuviésemos que marcar algunos puntos como consecuencia, algunos datos a tener en cuenta, la guerra terminó con los imperios centrales, bien creándose nuevos países, ya no existió más, el imperio ruso no se va a llamar más, ¿no? A través de la revolución. El imperio alemán desaparece, el imperio austrohúngaro desaparece y se forman nuevos países. Estados Unidos comienza a consolidarse como principal potencia, muy importante esto, sobre todo porque obviamente la guerra no se desarrolló en su territorio, sino se desarrolló en territorio europeo. Y Alemania es una de las más perjudicadas, hecho que va a influir fuertemente en la Segunda Guerra Mundial. Este es un dato a tener muy en cuenta con respecto a lo que significó la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, también se crea un organismo que no va a tener mucho futuro, que es la Sociedad de las Naciones, con la idea de que sea un organismo encargado de solucionar los conflictos de por vía diplomática, que no se lleve a una nueva guerra. Obviamente, al haber una Segunda Guerra Mundial, esto no tuvo mucho resultado, pero bueno, eso después lo vamos a ver en otro momento.